portuario Álvaro Reinaldo. La cooperativa a la que pertenecía hace años introdujo benzodiazepinas como terapia básica para todos los pacientes. ¿Quién es el médico responsable? Alberto Bramante. Esta noche, O tú retiras la investigación, o yo te arruino, Andrea. un dilema moral. Añez se morirá, Marco. Hay una cura eficaz para ella, pero debe esperar 6 meses. Andrea cree que no hay esperanza para Añese. Soy yo quien decide qué proyectos financiar. Añez es la segunda en la lista de espera. La fortuna está de su lado. La decisión más difícil de su vida. Dog, últimos capítulos. Esta noche a las 22:45. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. El antigripal más completo y más seguro es el número 1 de Uruguay. Biogrip calma el dolor, baja la fiebre, reanima y descongestiona. En antigripales gana siempre el mejor. Biogrip, el antigripal número 1 de Uruguay. Con el Facilón de Verde, llévate a 160.000 pesos, hasta en 48 cuotas, con una tasa del 29%. Pedilo llamando al 1787, por WhatsApp, nuestra app o cualquiera de nuestras sucursales. Ponete cómodo, pasate al Verde. Para los niños y niñas de Venezuela, cada minuto cuenta. Luego de los devastadores terremotos, los niños y sus familias necesitan ayuda urgente. En solo segundos perdieron sus hogares, seres queridos o resultaron heridos. Las imágenes son desgarradoras. Escombros, edificios destruidos, familias enteras buscando ponerse a salvo. Dona ahora y ayuda a UNICEF a proteger a los niños y niñas en Venezuela. Con solo 6 pesos por día, ayudas a que 2 niños reciban agua potable y atención de emergencia. En estos momentos, más de 600.000 niños nos necesitan urgente. UNICEF está allí, brindando suministros médicos, agua segura, refugio y protección. Pero necesitamos tu ayuda para llegar a más niños y sus familias. Ayúdanos a entregar los insumos básicos que necesitan para sobrevivir y estar a salvo. Para donar 200 pesos mensuales, envía un SMS al 99200 o escanea el código QR en pantalla. Estamos todos juntos por Venezuela. Los niños y sus familias nos necesitan ahora. Peluquería Urbancat, Salón Consejero Kerastás, Plaza Italia, Nuevo Centro y Punta Shopping. Cuando usted los necesite, Stoll, equipos médicos, envíos a todo el país y servicio desde nuestra web. Stoll, equipos médicos, a su servicio. Martín García 1282, teléfono 2924-3808. Para vos que querés estar lindo como yo, para vos que querés estar hermosa, escuchá. Gracias, Enjuta, me voy a embellecer con todos los productos de Beauty Care. Gracias. Ahora, si quedo más lindo que esto con eso, que hacen fila. Enjuta, 45 años juntos. Toda una vida contigo. Muy pronto. Esto no es un restaurante normal. Súper romántico, ¿eh? Sí, wow. Es un lugar donde quienes necesitan buscar el amor... El amor es lo único que nos puede mantener vivos. Ay, ¿verdad? Podrán encontrarlo. Por ahí hay alguien para mí. Me gustan las personas que sean exactamente iguales que yo. Un compañero de camino. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. En el amor no sería normal que todos sintiéramos igual. First Dates, primeras citas, gran estreno, muy pronto, aquí en la tele.
13 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos a la próxima charla. Sí, se los contábamos hoy temprano, el sindicato de la terminal Cuenca del Plata está nuevamente en conflicto debido a la falta de acuerdo con la empresa Catón Nazi, que justamente es la que tiene la concesión de la mayoría de la terminal. Está en este momento sucediendo la negociación colectiva. Bueno, el punto central de la negociación es la cantidad de jornales que cada funcionario tiene asegurada. Lo que dice el sindicato es que su pedido es justo, que brinda estabilidad. Sin embargo, la empresa entiende que otorgar beneficios económicos previos atenta contra la negociación. Bueno, para tratar de entender el motivo del conflicto, las posibilidades que se vislumbran hacia adelante, ya recibimos en nuestra mesa a Álvaro Reinaldo, secretario general del Sindicato Único Portuario. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Tratemos de poner en contexto en qué situación están en este momento y las razones del conflicto. Bien, para poner una breve síntesis de todo, nosotros veníamos de un convenio colectivo que duró unos 4 años y medio, más o menos, se firmó en octubre del 2021 y con una cláusula a pedido expreso de la empresa, llegaba el 27 de abril del 2026 y el convenio se extinguía por completo, sus obligaciones, contrapartidas, responsabilidades, se extinguía automáticamente. Por eso hoy en día estamos sin convenio colectivo. De haber optado por ultraactividad, hoy sería otro escenario, estaríamos discutiendo con un convenio vencido pero vigente, ¿verdad? O respetándose su contenido. Así que eso es lo primero de argumentar por qué estamos sin convenio colectivo. Luego de eso también el convenio preveía 3 meses antes de su vencimiento sentarse a conversar para poder acercar las partes y poder negociar un nuevo convenio. Eso fue todo de la vía del diálogo, de forma bipartita. Fue imposible poder llegar a hacer un acuerdo, entonces indefectiblemente se venció el convenio, no logramos tener uno pronto para intercambiar uno por otro, ¿verdad? Igual de eso, todo después, todo el mes de abril, todo el mes de mayo, continuamos con reuniones bipartitas para tratar de llegar a algún acuerdo, fue imposible, pasamos a la órbita tripartita, donde se tuvieron, creo que prácticamente hay unas 14 reuniones en la vuelta, más o menos ahí, que no hemos podido avanzar claramente. Y eso ha llevado un poco a la escalada, que es lo que nos venimos encontrando hoy en día, la escalada del conflicto. Por ahí se dice que el sindicato pide cosas para empezar a negociar, todo eso no es verdad. Hay cosas que se dicen con mala intención, también es bueno decirlo. Nosotros hemos venido ya a un proceso bastante largo de querer discutir las cosas, dialogando de forma bipartita, tripartita, sin ninguna medida absolutamente, solo que no se ha podido llegar a abordar ningún acuerdo para poder seguir. El quid de la cuestión, como mencionaba Paula, es la cantidad de jornales que cada funcionario tenga asegurada. Actualmente, en relación al convenio que ya venció, tenían 13 jornales asegurados. O sea, ese es el mínimo, entiendo, que la empresa le pagaría a los trabajadores, indistintamente de cuánto los convocara. Lo que ustedes están reclamando es que ese 13 pasa a ser 25. Exacto. Hay una amplitud bastante grande en la empresa en cuanto a los contratos que hay. Hay más de 27 contratos distintos en la empresa y desde el inicial, de cuando comenzó esta empresa en el 2001, de ahí hacia adelante, todos esos nuevos contratos siempre han sido para precarizar y sacar condiciones que antes se venían teniendo y esos contratos fueron siempre para precarizar. Hoy en día en la empresa hay 550 trabajadores más o menos, hay 155, capaz que se me escapa algún número más, pero de memoria lo tengo, 155 personas que son mensuales. Hay unas 70 personas que son 26 jornales asegurados, hay unas 200 que son 197 personas que son 20 jornales asegurados y después en 18 creo que andan rondando las 70 personas, hay de 15 jornales que son 40, 50, hay de 13 jornales que son 30 personas, hay una variedad bastante grande, ¿no? Lo que nosotros queremos justamente es unificar todo ese criterio de cantidad de jornales que después lo podemos ampliar un poquito más, pero cómo dejó al descubierto esto de no tener convenio colectivo, los verdaderos contratos que cada persona, que ni nosotros como sindicato nos enteramos, la persona que entra a trabajar claramente firma su contrato de trabajo porque quiere entrar a trabajar y después en la terminal se encuentra con otro sistema de trabajo producto de un convenio colectivo. Esto dejó destapar un sistema bastante precario como la empresa trabaja. Pero nuestro reclamo principal, como les decían ustedes, es unificar estos trabajadores que tenemos a 25 jornales para poder decir de aquí en más empecemos a generar esta estabilidad laboral, todo lo que significa para un trabajador saber cuánto va a cobrar a fin de mes, la licencia que genera
a fin de año, cómo es el aporte a la previsión social, que también es un tema que el súper a nivel general está tocando, que una persona que tiene 13 jornales, 15 jornales, a la hora que llegas a jubilar no va a contar con sus 30 años que tenga de trabajo, no va a contar con los aportes porque se toman diferente, hay que tener cierta cantidad de jornales para que se te tome un mes computado al DPS, ¿no? Entonces es un tema bastante amplio de jornales asegurados y no solo lo económico. Ahí está, pero habitualmente las personas que están en esa escalón de mínima, que son los 13 jornales asegurados, habitualmente, ¿qué cantidad de jornales promedio trabajan? Depende de la actividad que haya en la empresa. Han llegado a ser hasta 30 jornales, 20 jornales, 21, 22, pero hoy en día hacen 13 jornales, 14, 15, y eso lo maneja siempre la empresa, que es la que te convoca a ti, ¿no? Si tú estás en penitencia porque no quisiste venir un domingo, no quisiste venir a hacer una hora extra, no quisiste hacer algo que se te pidió, te dejan hacer los jornales exclusivamente que tenés asegurados y no te dejan hacer más, ¿no? Una preocupación nuestra es esa, justamente para poder equilibrar esto en 25 jornales. La empresa nos ha dicho que ahora con esta finalización de obras que se ha atrasado y se manejan fechas quizás segundo semestre del 2027 que puedan estar terminadas estas obras, la empresa nos ha dicho y delante del Ministerio que pretende contratar 150 trabajadores más a 13 jornales. Entonces, si no regulamos esta cantidad de trabajadores que hay ahora con toda esta amplitud de jornales asegurados, esta cantidad que entre, lo único que va a permitir es seguir precarizando el trabajo y que cada uno haga los jornales que tiene asegurado y nada más. ¿Leyó el editorial del semanario Voces sobre conflicto? No. ¿No? Sé que hay mucha cosa en la vuelta, pero no he leído todo. Lo escribió el compañero de trabajo acá del canal, Alfredo García, que es el director de Voces, que trabaja en Esta Boca es Mía. Comienza haciendo una reivindicación de lo que son los sindicatos, es una persona de izquierda reconocida, pero luego dice: cuando un sindicato pasa a ser una corporación que reclama privilegios indefendibles, pierde su legitimidad. Y pone ejemplos de sindicatos que han metido la pata o que son malas prácticas, casos de ADEON, FENAPE, SUDMA, FANCAP, APU, pero luego se centra en el puerto y escribe lo siguiente: los trabajadores portuarios son un caso paradigmático. Paran las exportaciones e importaciones perjudicando a un montón de gente por reclamos salariales, cuando los sueldos más bajos que perciben son 100.000 mangos y el promedio de salario que reciben ronda los 160.000 pesos. ¿Qué pensarán los 500.000 uruguayos, 28.000 pesistas? Deberían pensar un poquito en todos aquellos laburantes que son afectados por medidas gremiales extremas. Mantener siempre la negociación, no olvidar que los radicales de hoy pueden ser los desocupados de mañana. Mientras tanto me quedo pensando en las empleadas domésticas, en los empleados de comercio, en los policías que trabajan por muy poca guita. Bien. ¿Está bien los promedios salariales que maneja? No, claramente no. Yo la última vez que estuve acá fue que también hace 8 meses. Pone en contexto cuando se tuvo el problema del Navis, ¿no? Todo ese problema que generó la terminal parada también, que es un poco el modus operandi de la empresa. En aquel momento la empresa estaba incorporando un software que mejoraba la productividad y había habido paro porque tenían visiones distintas sobre cómo repartir esas mejoras en la rentabilidad que nosotros el que gana menos gana 100.000 y el promedio 160.000. Vuelvo para atrás un poquito. 9 meses negociando ese software, por las buenas, imposible. Tuvo que tener la terminal parada 6 días y ahí mágicamente apareció una solución. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Estamos negociando, tratando de negociar de buena fe, hasta que esa olla de presión reviente, como está, ojalá que no, pero está pasando de a poco, y mágicamente aparecerá y tendremos un convenio colectivo como pasó en el 2021, quizás lo recuerden o no, pero nosotros tuvimos un paro de 72 horas que fue el desencadenante, que después tuvimos reuniones eternas en el Ministerio de Trabajo sábados, domingos hasta la 1 de la mañana y en muy poquitos días se terminó definiendo un convenio colectivo que duró 4 años y medio. Yo, antes de todo esto y avisorando la experiencia que me ha dado trabajar en TCP, hace 23 años estoy ahí, pasamos una ronda de Ministerio de Transporte, Unión de Exportadores, el Ministerio de Trabajo, de todo el mundo, y me hago la misma pregunta que se la hago a ustedes: ¿por qué tenemos que terminar siempre así, de esta manera, para negociar algo? Pero bueno, hablando de los salarios, si yo te dijera, por eso me acordé, cuando estuve en octubre pasado, el día anterior había estado Gandini, ex senador, hoy director por la oposición en la ANP, sí. Y decía, lo tendrán grabado ustedes y lo tengo yo también, que un operador de grúas ganaba 300.000 pesos, ¿no? Con mucho gusto yo saco mi recibo de sueldo, lo muestro, hace 23 años trabajo en la empresa, está muy lejos de eso. Si yo le dijera a ustedes que un operador de grúa en TCP gana 60.000 pesos, ¿lo ven extraño? ¿Se asombrarían? Bueno, eso sucede. ¿Por qué? Por esa diferencia de jornales que hay, que todos
tienen jornales diferentes y eso es lo que ha logrado la empresa a la hora de cada vez darte menos jornales asegurados. Tú vas a ganar, depende de cuánto vayas a trabajar, los días que vayas a trabajar, y la empresa te regula tu salario. El que ganó 60.000, ¿cuántos jornales trabajó? 13 jornales o un poco más, pero 13 jornales es lo que tú trabajás ahí. Pero tenés que estar disponible todo el mes. No es que tú decís, bueno, en TCP trabajo 13 jornales, como no me alcanza me voy a buscar otro trabajo en otro lugar. No, tenés que estar disponible en la empresa los 30 días, los 3 turnos, de mañana, de tarde y noche. Te pueden llamar en cualquier turno. ¿Eso fue un acuerdo en el...? No, ese es el contrato de trabajo que la empresa. Eso es lo que sale a la luz. Claro, pero fue de la negociación colectiva, ¿eso surge de la negociación colectiva pasada? No. Esos son los contratos crudos que la empresa contrata al personal en TCP. Se encuentran después con otra situación distinta, producto del convenio colectivo, que hoy ya no tenemos. Por eso es que digo que sale a la luz cómo contrata a la gente, porque nosotros no nos enteramos, lo decía recién. Nosotros, cuando la gente entra de afuera y firma su contrato, firma porque le parece que es lo correcto y necesita trabajar, claramente. Pero, perdón, porque son, digamos, aspectos distintos de la discusión. Esas situaciones que ustedes están planteando, ¿son por fuera de los convenios? ¿Quiere decir que en realidad no son legales ese tipo de contratos? No, legales, me imagino yo que deben ser legales. Por algo la no están por fuera de los laudos del sector. No están por fuera de los laudos, ¿no? Pero de nuevo, ahí son 13 jornales, 60.000 pesos en algunos casos. Habitualmente esas personas, esos trabajadores, ¿cuánto terminan trabajando? Porque entiendo que 13 es la hipótesis de mínima y eventualmente ganan más. ¿Cuánto es el promedio habitual de convocatorias que tienen los trabajadores? Eso depende del trabajo también. El trabajo fluctúa en más, en menos, pero es una falsedad decir que en los puertos hay excelentes salarios, porque depende en el rubro que estés, en la categoría que estés y cantidad de jornales que hagas. Entonces es un espectro muy amplio como para decir muy abiertamente en el puerto se ganan fortunas o se ganan muy buenos sueldos. Aparte de que no debería, hay una insistencia en eso y no lo entiendo por qué, de que tiene que haber un límite salarial para que el trabajador pueda pedir condiciones de trabajo o no, dependiendo de lo que gana. Yo me imagino otros rubros, un médico, un piloto de avión, no sé, otros rubros de actividad, no sé lo que ganan ustedes, pero yo si a usted le dijeran, ponele que ganas 50.000 pesos tú, te diría, ¿querés ganar 70? ¿Te gustaría ganar 70? No sé. ¿Te gustaría? Me gustaría. Genial. Trabajás 8 horas, ponele, capaz que trabajas más, porque a veces a mí me hacen notas de mañana y a la misma persona la veo de noche por ahí en la vuelta. Pasa. ¿Te gustaría trabajar 6 horas? ¿E irte para tu casa? Sí, pero ¿cuál es el punto ahí de la discusión? De que las cosas que se piden son las naturales de cualquier trabajador, solamente que hay un grupo de trabajadores que está en un sector que tiene más potencial para poder lograrlo, pero hay otros que no. Claro, pero ahí la discusión es no solo las expectativas que tengan los trabajadores, que obviamente es ganar lo más posible, trabajar eventualmente lo menos posible, dependiendo de cuánto te guste estar en tu trabajo, pero se entiende la lógica. Y después es lo que pueda pagar el sector, pero también lo que el sector después puede trasladar al resto de la cadena productiva. Y ahí hay parte, digamos, no es que Montecón solamente pueda pagar esto sin trasladar eventualmente algunos de esos costos al resto de la actividad. No, y también la afectación de las medidas, ¿no? Las medidas que se toman y la afectación que tiene la sociedad las medidas que se toman. Sí, sin duda. Eso nosotros vemos. Todo es un combo que hay que valorarlo. Clarísimo. Si lo valora mal. Yo le respondo primero a él. Estamos parados en el sector. El Supra es un sector que abarca todo el puerto a nivel nacional, pero esto es TCP. TCP es distinto a un barco que baja ganado una vez por mes o 2 veces por mes viene un barco con ganado, un barco que viene con 2.000 autos y después en el resto del mes no hay, y esos trabajadores hacen 3 jornales, 4, 5 por mes. TCP tiene trabajo los 365 días del año, las 24 horas, mueve el 80% de los contenedores del país, ya sabemos por qué, por el producto del acuerdo que tuvo, su prioridad de atraque. Y hace muy poquito salió, que también no es malo decirlo, porque es público. Su balance 2025, $67 millones de ganancia. Entonces, estamos en un lugar que los trabajadores de TCP están pidiendo para TCP, no estaban pidiendo para toda la actividad donde, bueno, ahí podemos decir, esta empresa la estamos presionando demasiado, no puede pagar esto, tendrá que mandar gente al seguro, podrá subsistir o no. A este no es el caso. Perfectamente TCP lo puede hacer. De hecho, tiene gente mensual, tiene gente 26 jornales y nada. Ahí ustedes entienden que
Porque ese cambio de la ecuación de quienes están 13, vos decías, son 550 más o menos trabajadores, hay unos 155 mensuales, entiendo que hay 400 entonces que no están en ese régimen que ustedes plantean, aunque hay unos 70 que están en 26. Que no están bien incluidos en el pedido. Ponle que son 300 y poco trabajadores que quieren pasar al régimen de 25 jornales asegurados. ¿Eso no entienden que cambia sustancialmente la ecuación de la empresa? No, de esos 300 que tú decís, hay 200 que ya tienen 20. Son solamente 5 jornales que les tienen que dar, que perfectamente los hacen para trabajar. ¿Y no terminarían con jornales ociosos esos trabajadores? En algunos momentos que puede haber baja de trabajo, sí, pero yo me imagino, tú abrís un negocio, ¿no? Tenés que poner un contador, me imagino, tendrás que poner un cajero y tendrás que poner alguien que te atienda al comercio. ¿Y qué le vas a decir a esa persona? ¿Te pago si entra alguien y me compra el negocio? ¿O es un riesgo laboral que tú tengo abierta una empresa y tengo que estar abierto al público para aceptar lo que venga y lo que venga poder atenderlo? Esos riesgos laborales no pueden correr nunca del bolsillo del trabajador. ¿Por qué ustedes entienden que el Poder Ejecutivo en la negociación tripartita no actuó de manera correcta? ¿Qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo para lograr el acuerdo? De no actuar de manera correcta, nosotros no lo dijimos nunca, lo acabas de decir tú. O por lo menos no satisfactoria. No, tampoco. El Poder Ejecutivo, no sé qué rol estará llevando. Nosotros tenemos contacto con el Ministerio de Trabajo, que es el que hace de mediador. Después de ahí nos ha pasado con este gobierno y con el anterior. Por eso digo, en el gobierno anterior, cuando planificamos el convenio nos pasó exactamente lo mismo. No pudimos avanzar hasta que no se paralizó la terminal, ahí empezó a moverse. Acá va a pasar lo mismo. Pero es una metodología de la empresa. Pero entonces, ¿están de acuerdo con cómo se está moviendo el Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Trabajo en la negociación tripartita? Yo no sé si, me gustaría preguntarle al ministro, se le preguntaré, porque vamos a tener reuniones seguramente, si ellos tienen incidencia en decretar cosas dentro de la empresa. A nosotros nos dicen, nosotros somos parte como gobierno, un 20%, minoritariamente no tenemos la capacidad, sigue siendo una empresa privada donde el gobierno no puede meterse a tomar decisiones adentro. Me imagino sí tendrán negociaciones, Poder Ejecutivo con Pero me imagino, empresa. o sea, ¿usted tiene información de que el gobierno tiene incidencia en lo que pasa directa, en lo que pasa...? No, información que tenga incidencia directa, la verdad que no. Sí estoy seguro que las tratativas están. ¿Qué es lo que logran? No lo sabemos. Yo perdón que insista, pero García decía que era 160.000 el promedio. Ahora veo otro periodista que dice que son 157.000, o sea, es una cifra muy parecida. ¿Es el promedio? ¿Ese es el promedio? No sé, habría que ver, me gustaría ver los números. Ahí sí están los sueldos de los gerentes, del dueño de la empresa. Me gustaría saber los números, porque es un número muy frío de 554 trabajadores, ¿no? Por eso, ¿no saben cuál es el promedio de No, ustedes? la verdad que nunca hicimos ese estudio. Yo sí Sí, que sé que hay trabajadores que ganan 40.000 pesos, 50.000 pesos, 60.000 pesos, 70.000 pesos. Y podemos ir subiendo. Siempre por la hipótesis de trabajar 13 días. Claro, pero si hay algunos que ganan eso, que no lo discuto, que seguramente sea así, otros deben estar ganando 300.000 o algo, porque para que promedie 157.000... Trabajador que gane 300.000 no se me viene a la cabeza, pero no sé, un cargo supervisor, no sé, que no sé los salarios que cumplen. Yo para que dé el promedio ese de 157.000, que ya veo en dos lugares, dos publicaciones, una García, la otra es Preve que lo ha dado, que dan ese promedio como... Lo de Preve sí lo leí, es una barbaridad lo que dice, pero bueno. O sea, ¿está mal? Para mí que sí, pero bueno, habría que ver todos los números. Me gustaría saber cómo sacó el salario mínimo que hay en TCP, el máximo, de dónde está sacado, si es de un trabajador o son cargos gerenciales, que no tengo ni idea de cuánto ganan, pero el promedio está claro que no creo que pase por ahí. Bien. Perdón, tenemos que Sí. cerrar, pero están nada más reclamando unas partidas de 50.000 pesos mensuales hasta que logren llegar a un acuerdo colectivo. Otra cosa que hace mucho ruido, y cuando alguien dice la frase por la mitad o saca de contexto, no es verdad lo que se dice. Nosotros jamás pusimos plata sobre la mesa para negociar. El convenio prevé una negociación colectiva de forma amistosa, no lo pudimos lograr. Nosotros ya le entregamos al Ministerio y a la empresa nuestro proyecto de convenio colectivo, ¿no? Como se dice, todas las cartas a la vista, ya la empresa la tiene. No habla de ninguna partida económica de 50.000 pesos ni nada por el estilo. Lo que nosotros le propusimos a la empresa, producto de que ellos pusieron un artículo de que el 27 de abril se extinguía el convenio, es pongamos en marcha el nuevo convenio, ¿no? Que tiene beneficios para la empresa, tiene beneficios para los trabajadores, y hacemos una negociación de forma pacífica. Pero compremos ese convenio, poner en marcha el convenio. No es una cifra de 50.000 pesos porque si no más, sino es para habilitar el convenio colectivo nuevamente por un mes, 2 meses, 3 meses,
Y ese fue el contexto. Ahora, si tú decís, piden 50.000 pesos para empezar a negociar, es una mentira más grande que una casa. Bien. Bien. Álvaro Reinaldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahora cuando son las 9:33 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera. Presenta Previsión, responsabilidad, compromiso, confianza. Súmese a la mayoría. Tenemos 8 grados de temperatura a esta hora del